Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo reportaje de GAM Motor Spain. En esta ocasión disponemos de este magnífico libro, Los rallies que viví, además de poder charlar con Rafa Cid, que es su autor, un piloto español pero que estuvo presente en pruebas del Mundial en la década de los 70 y de los 80, además de en pruebas del Campeonato de España y del Campeonato Portugués. Esperemos que a todos os guste la entrevista y no dudéis en dejar un buen like y en suscribiros. Muy buenos días, Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cuál fue tu primer coche? Mi primer coche, pues como el de muchos, un SEAT 600, con el que andaba normalmente, y fue como el primero que tuve para poder entrar en un rally. Y bueno, ¿cómo nació tu afición por los rallies? Bueno, la afición estaba dentro de alguna manera, hasta que un día, como cuento en el libro este que he escrito, fui a un garaje donde lavaba el coche, y el dueño del garaje también era mi aficionado, iba a participar en el rally de las Rías Bajas, el rally de otoño, que era de aquella, parece que era un rally más pequeño que el Rías Bajas, y me dijo que había tenido un accidente con su hermano entrenando, y que entonces no tenía coche para ir, pero tenía la inscripción pagada, y que si me animaba yo, pues yo conducía y él iba al lado. Y efectivamente así fue, con mi coche, sin entrenamiento, sin nada. Esa tarde él se buscó un casco para mí, él llevaba un casco de esos de obrero, de la construcción, porque no tenía más casco. Y así participamos y acabamos en 18, en el primer rally de otoño. En Vigo, en tu época, surgieron otros pilotos de renombre nacional como Beni Fernández, Pío Alonso, Manolo Sanjurjo o Guillermo Barreras. ¿Había puntos de reunión entre vosotros? Pues realmente muchos puntos de unión no había. O sea, nosotros teníamos una pequeña peña que hacíamos en el Café Bargoya, y ahí iban pues aficionados de todo tipo, ¿no? Pero entre nosotros, entre los pilotos, no había más intercambio que justo en el día de las pruebas, que nos veíamos y hablábamos y comentábamos, y realmente estaban siempre más informados personas como Sanjurjo, porque tenían muchas relaciones en Madrid, tenían muchas conexiones con pilotos madrileños y muchas amistades, y entonces recibían alguna información, a veces muy buena, y los que estábamos aquí en la aldea pues no teníamos tanta información, sobre todo en temas de ruedas y en otros temas de motor, etc. Tú has utilizado entre finales de los 60 y principios de los 70 varios modelos utilitarios como el SEAT 600 y 124, Simca 1000, Mini. ¿Compaginaban los coches de correr con su uso diario? Sí, siempre eran coches de uso diario. No llegué a tener coche, digamos, aparte de carrera hasta que tuve mi primer Alpine. Ahí fue cuando ya tenía un coche mío para andar a diario, y el Alpine, que era el de correr. Pero hasta entonces todos los que has nombrado, pues sí, eran coches con el que yo andaba a diario. De los coches que nombré, ¿tenían alguna preparación o no? Pequeñas preparaciones, todos eran pequeñas preparaciones. En el Mini le habíamos puesto una carburación, un árbol de levas y una suspensión reforzada con amortiguadores, que los Minis venían solo con hidroelástico, y le habíamos metido también amortiguación. Y bueno, habíamos corrido en Rías Bajas muy bien, habíamos andado muy bien, pero fue en Rías Bajas que vino mucha participación, y solo habíamos conseguido quedar en la posición 20, porque había montones de Porsches y cosas, pilotos portugueses con Minis muy rápidos. Pero fue un rally que habíamos quedado muy satisfechos de él, con el Mini. ¿Y qué apoyos económicos o patrocinadores tenías en aquella época? Pues nada, prácticamente cero. Aquí teníamos en Vigo algún apoyo a veces, por ejemplo, de la cafetería La Granja, que nos ponía un cartel y nos daba un poco de dinero para pagar la inscripción, y poco más. Pequeños colaboradores de marcas de coches, y prácticamente nada, cero. ¿Tuviste algún piloto como ídolo en tus inicios? Pues sí, siempre tuve. Yo creo que todos los que hemos corrido hemos tenido alguno. Yo, pues por ejemplo, me gustaba mucho Timo Mäkinen, con el que después conseguí estar entrenando con él en Inglaterra. Cuando fuimos a correr a Inglaterra en el año 80, pues tuvimos un día de ensayos, entre ellos estaba Timo Mäkinen y Marco Allen, Ari Vatanen, porque estaban formando parte del equipo Rodmans, y nosotros, a Miguel había alquilado un coche a David Sutton, y nos propusieron un ensayo conjunto en Inglaterra, y bueno, ahí le conocí personalmente a Timo Mäkinen. Te fuiste al Jarama a probar los circuitos, pero te definiste por los rallies. ¿Cómo fue aquella experiencia? Bueno, había una carrera de coches en el Jarama, y dije, bueno, pues ¿por qué no probar con el SEAT 124? Y allá me apunté, allá fuimos,
Y bueno, las cosas no habían salido muy mal, pero casi al final de la carrera pues se me partió la palanca de cambios y me quedé con la palanca de cambios en la mano y ahí acabó mi aventura en el Jarama, ¿no? Pero noté que era muy diferente la vida de un circuito a la vida en los rallies, muy diferente. Volviendo al Renault Alpine, el coche que ya no era un utilitario y que con él conseguiste puestos de cabeza, además de 2 segundos absolutos en montaña, ¿qué recuerdos tienes de este modelo que también utilizaste posteriormente en el 76 y 77? Bueno, pues del Alpine guardo un buen recuerdo. Este era un Alpine 1440 que yo lo cambié por el Mini. Por el Mini y algún dinero encima conseguí el Alpine. Después me di cuenta que efectivamente era un coche más apto para montaña únicamente que para rallies, porque era un motor muy apretado, un 1440 muy apretado, y entonces pues no aguantaba un rally importante, un rally grande. Entonces yo lo usaba para montaña y luego tenía como coche particular un R8 para andar con él, ¿no? Y entonces con este Alpine mi estreno fue en la subida al monte, en La Guardia, la subida arriba al monte Santa Tecla, y quedé segundo detrás de un Porsche que era el de Humberto Rodríguez. Y Porsche que después yo tuve, ese Porsche que después ardió, pero bueno, no vamos a alargarlo ahora. Y entonces me di cuenta que teniendo un coche que anduviese, podía estar en puestos de cabeza. Fue la primera vez que me llamó la atención este detalle, ¿no? Dije, hombre, si hay coche, puede haber puestos de cabeza, y ahí quedó la cosa. Después corrí algunas subidas más y luego hacía referencia a otro Alpine, pero fue otro, después no fue este era un 1440 y el otro era un 1600 distinto, distinta carrocería, distinta matrícula, todo distinto. Posteriormente llegó el Porsche 911R en 1972, que también lo pilotara Stanislao Reverter. ¿Cómo llegó este coche a tus manos y cuál fue tu experiencia? Pues este coche llegó a mis manos porque el coche había sido Reverter, efectivamente, luego fue de Humberto Rodríguez, y Humberto Rodríguez, como tenía placa de Andorra el coche, placa francesa, lo paró la Guardia Civil y le quitaron el coche porque no tenía ni permiso para andar con un coche de aquella. En España no se podía conducir con coche de matrícula extranjera, y entonces le cogieron el coche fue a aduanas y salió a la venta al cabo de 2 años. Estuvo en aduanas el coche allí 2 años y salió a la venta. Y Humberto me dijo, mira, yo ya no lo quiero, ya me he llevado un disgusto con esto, si lo quieres tú, yo te lo saco, tú pones el dinero, yo lo saco, que tengo preferencia, y te lo quedas tú. Y efectivamente fue así. Y para conseguir esto tuve que poner en venta todo mi patrimonio, todo el patrimonio que tenía, que eran unas acciones del Banco Central que me había regalado mi abuela cuando nací, y como ya tenía mayor edad, podía usarlas, las vendí y con ese dinero compré el Porsche de Humberto Rodríguez. El coche venía con un juego de ruedas VR, que eran unas ruedas mixtas asfalto-tierra, y unos slicks que eran para asfalto, para un rally ya importante. Entonces, como estábamos cerca del Rías Bajas, yo dije, bueno, las ruedas buenas, las gordas, las voy a utilizar para el Rías Bajas, y estas otras, que es la que llevaba el coche puestas, estas VR, pues las voy a hacer un rally que anunciaban en Coruña. Entonces allá me fui a probar el coche, al rally, y bueno, en el segundo tramo, creo que me fue, en el segundo o tercer tramo, el coche me pegó una esquiada de las 4 ruedas, se marchó de las 4 ruedas, fuimos fuera, quedamos así medio de costado, porque el coche apenas no tenía daños, ¿no? Porque había escurrido por una vereda y quedaba así. Pero empezó a salir humo de la parte de adelante, conseguimos salir por el parabrisas, y fui a cenar el extintor y el extintor no funcionaba. Entonces vino otro coche, paró, también con el extintor, tampoco funcionaba. Vino la Guardia Civil con el extintor, tampoco funcionaba. No funcionaba ningún extintor, eran extintores de polvo que se atascaban y no funcionaba. Y al final, cuando ya hubo uno que funcionó, ya las llamas eran importantes y vimos cómo ardía el coche entero. entero. Allí se quedó como el cuento de la lechera. Se cayó el cántaro y adiós. ¿Te gustaría comentarnos algo más del 911R? Bueno, sí, que el accidente al final, después, todos estos años de experiencia en ese momento, pues yo tenía muy poca experiencia con los coches, ¿no? Fue que ese coche había estado con esas ruedas depositado en la aduana 2 años, las ruedas habían estado aplastadas, desinfladas, y se habían acartonado. Entonces yo lo único que hice fue darle aire y salir al rally con él. Entonces fue un gran error de inexperiente total, y unas ruedas resecas, pues lo normal era eso, que el coche no se tuviera en la carretera. Entonces ahí fue una primera lección de que hay que estar preparado en todos los aspectos para andar en un rally. Desde aquel 1972 hasta el 75 fueron 3 años con SEAT 1430.
¿Qué recuerdos tienes pilotando este modelo? Bueno, pues era otro modelo que era lo que había también en el mercado y a base de algunas preparaciones pues ibas mejorando. Tuve dos modelos distintos. El mejor fue el último, el famoso 5017D, que era un coche preparado por Juncosa en varias fases y con el que habíamos ganado el primer rally en Coruña, el Rally Fernando Lobón. Y este fue el que más éxito nos dio. Después también habíamos ganado la subida a Vincios, que en un verano en el que no había Rally Rías Bajas, la escudería Rías Bajas decidió montar una subida aquí en Vincios y la gané yo delante de Ventura y de Beni, y fue también un día con mucha alegría con este coche, con los famosos FU, que se llamaban. ¿Algunas anécdotas en tu participación en el Nacional con el SEAT? Con el SEAT sí, hicimos varios rallies de Nacional, como fue con este último que te dije. Estuvimos en Almería, estuvimos en el Rally Race, que acabamos sextos, que era un rally muy largo de 4 días. Habíamos estado también en Madrid, en otro rally, y habíamos acabado, en Almería no habíamos conseguido acabar, y después, bueno, fue el coche que, otra versión de ese coche, que no era el mismo, fue con el que habíamos hecho el primer Montecarlo, el segundo Montecarlo, perdón, que el primero fue con Beni. Pues hay una anécdota que, bueno, de aquella todos andábamos siempre colgados de dinero, ¿no? Y entonces con uno de los SEATs habíamos participado en el Rally de Orense, que era del Campeonato de España, que había venido toda la élite española, y habíamos acabado sextos, primer SEAT y tal, y muy bien, y teníamos un premio alrededor de 50.000 pesetas de aquella, que era lo que tenía que pagar el lunes al acabar el rally a Juncosa por los arreglos del coche. Y entonces íbamos, nos salió un ruido en el diferencial, empezó a hacer una sirena en el diferencial, se nos había aflojado, lo apretamos y tal, pero ya todo el rally fue con la sirena de atrás y estábamos casi rezándola al cielo para poder acabar y cobrar las 50.000 pesetas que teníamos que pagar el lunes a Juncosa. Ya en el 74 participaste en el Rías Bajas con otro piloto de renombre como Beni Fernández. ¿Cómo se formó ese binomio? Pues eso fue porque, bueno, Beni y yo siempre fuimos amigos, y en este caso él había tenido un accidente, se había partido el brazo en un rally en Firestone, y entonces pues yo no me acuerdo si fui yo o fue él el que me dijo, oye, vamos al Rías Bajas. Él no podía conducir y se puso al lado y lo pasamos muy bien. Fue un rally muy simpático los dos, con este coche que no estaba muy preparado, estaba en la fase todavía de que no estaba preparado por Juncosa el coche. Era un coche de serie, mejorado, pero nada más con amortiguadores y 4 cosas, pero no era, y acabamos entre los 10 primeros, bien. ¿Cuál fue la primera victoria? La primera victoria fue en el Rally de Coruña, en el Rally Fernando Lobón de Coruña. En aquella época, además de pilotar, ya comenzaba a apoyar a pilotos Estanislao Reverter. ¿Cómo surgió vuestra relación? Bueno, pues también a través de Beni. Beni había sido contratado con Reverter, y como yo estaba mucho con él, pues empezamos a ir juntos a Orense, y Reverter pues era un hombre que siempre gustó apoyar a gente de su entorno, de su alrededor, y entonces pues surgió que cuando Reverter, que le encantaba ir a Montecarlo, al rally, disfrutarlo él corriendo, pues decidió que Beni también tenía que correrlo, y entonces pues a la hora de elegir un segundo piloto o copiloto, pues me dijo pues que querían contar conmigo, y entonces pues así fue efectivamente, con el BMW Grupo 1, allá marchamos a... Bueno, sabemos algunas anécdotas curiosas que has vivido en aquel Montecarlo 76. Recuérdanos aquel rally. Sí, una anécdota muy curiosa que no se me olvidará nunca. Nosotros nos habíamos ido a entrenar con el coche de Beni, con un Citroën GS. Y aquel día era un fin de semana y nos habíamos quedado sin ruedas de clavos, y las ruedas estaban bastante mal. Entonces, entrenando un tramo muy estrecho, no subía el coche por una cuesta que había porque patinaban las ruedas y caía para atrás. Intentábamos otra vez coger más impulsos de atrás, nada, llegaba y para atrás el coche, no había manera. Entonces ya yo le dije a Beni, bueno, vete 1 kilómetro más atrás, coge más velocidad, toda la que puedas, a ver si sube. Entonces dio la vuelta ya costaba dar la vuelta porque era un sitio estrechísimo, marcha para allá,
Y en esto, en cuanto marcha para allá, empiezo a oír aullidos de lobos. Digo, ay, mano. Y yo solo ahí en la carretera, 7 de la mañana, y oyendo aullidos de lobos, y Beni que se había ido para allá. Y tardó en volver como 5 minutos. 5 minutos horribles, allí en la carretera esperando cuando lo vi llegar. Y que, al final tuvimos que subir marcha atrás, porque de frente no sabía. Entonces se me ocurrió que dando marcha atrás al coche, subí efectivamente. Dimos la vuelta al coche, ya los dos dentro del coche, y marcha atrás subimos el tramo aquel y bueno, y pasamos el susto, pero yo no me olvidaré nunca de aquel tema de los lobos allí, chillando. En este año 76 llega esporádico un Renault 8 Gordini y tu segundo Alpine, donde conseguiste alguna victoria absoluta montaña y buenos podium en rallies. ¿Cuál crees que fue tu mejor resultado? Bueno, mi mejor resultado en esa época, porque en esa época, pues quizá fue con el Alpine S, hubo dos resultados buenos. Uno fue la subida al Iroite en Noia, que ganamos en un día de mucha lluvia, bajo una tempestad importante de lluvia, y otra fue el tercer puesto en el Rally de Orense, detrás de Beni y de Chevers, con este Alpine. Y después yo aprovechaba también el R8 Gordini que tenía para ir a alguna subida y hacer puntuaciones en Grupo 1, que en el Grupo 1 a veces puntuaba más que con otro, que a lo mejor quedando segundo o tercero con un coche puntero, puntuabas menos que si ganabas con el Grupo 1. Entonces lo utilicé alguna vez el R8 Gordini para sumar puntos aquí en el campeonato. Ya en el año siguiente, en el 77, repites Monte Carlo con un SEAT 124. ¿Cómo fue la experiencia? Pues fue muy negativa, porque era un 124.800 que lo compré solo para hacer el Rally Monte Carlo y venderlo al acabar el rally. Fue bueno, pues lo que el coche me va a costar, la diferencia de precio entre lo que me cuesta y lo que lo voy a vender. Ese va a ser el coste, digamos, de un alquiler casi, ¿no? Y bueno, el coche se preparó y lo preparamos con 2 tanques de gasolina, porque había etapas muy largas y para no tener que parar mucho a echar gasolina, lo equipamos con 2 tanques de gasolina. Y la instalación no estaba bien hecha. Y al principio, en la primera etapa, no pasó nada, porque se gastaba un tanque y no pasaba nada, pero ya en la segunda etapa empezó a necesitar el coche del segundo tanque y no pasaba gasolina. Del segundo tanque al primero no pasaba, estaba mal hecha la instalación y no pasaba, y nos quedamos en el Col de Turín allí tirados. Entonces fue una experiencia muy, muy negativa. En el 78 tuviste tu segundo coche con tracción delantera, el Ford Fiesta. ¿Por qué este modelo? Pues el Ford Fiesta fue porque Reverter estaba empeñado en querer coger de las riendas lo de Ford España en competición. O sea, quería ser el que manejase la competición de Ford en España, ¿no? Entonces, para hacer méritos, pues hizo un equipo, cogió a 2 pilotos, a Pío Alonso y a Pablo de Sousa, con sendos coches, y a mí me animó también a que vendiera mi SEAT y que me pasara a hacer. Efectivamente, pues yo dije, vale, pues si me preparas un coche, pues me preparó el coche, conseguí el Ford Fiesta y lo estrenamos en un rally de Carballino, que habíamos sacado 6º o 7º, pero el coche no estaba todavía terminado, le faltaban cosas, le faltaba un árbol de levas más rápido, le faltaba un grupo corto sobre todo, que estos coches necesitaban un grupo corto. Y ya entonces, digamos, la prueba de fuego fue el Rías Bajas. Salimos a Rías Bajas a darlo todo con este coche. El coche andaba como un demonio. Y sobre todo, como eran tramos muy virados, pues con el Fiesta, aunque no tenía más de 125 caballos o 130 caballos, pero con el grupo corto y tenía mucha aceleración y en tramos muy virados era imposible que nos pillara. El Porsche que vino, que fue el de Miguel Olivera, mi siguiente copiloto, con José González, pues no lo podían con nosotros. Entonces yo gané y quedó segundo Pablo con el segundo, y entonces Reverter, al acabar el rally, me dijo, había después el Rally Race de Madrid, me dijo, bueno, al Rally Race sales con mi coche en vez de con el tuyo. ¿Qué supuso ganar el rally de casa, el Rías Bajas? Pues una cosa indescriptible, ¿no? Después de tantos años de haber visto cómo nacía el rally, de espectador, haberlo seguido, lo tenías encumbrado, la gente que había venido aquí a correr, pilotos extranjeros, portugueses, franceses, todo. Y ser tú el primer piloto local que lograba ganar, pues fue una enorme satisfacción. Eso de esas cosas que no se te olvidan tampoco, ¿no? Y bueno, pues eso es como haber estado viendo un escaparate, una cosa año tras año y que al final pues te lo dan, ¿no? Entonces pues es algo así. Y además de haber sido el primer piloto vigués, el piloto local en ganar este rally, que era pues es un honor para mí muy grande,
Pues, a ver, hay una especie de anécdota, ¿no? Que es que Martin Holmes, un periodista internacional muy conocido del mundo del automóvil, pues corrigió a un periódico inglés que había dicho que había un participante inglés en Inglaterra que había corrido un rally en esa altura más o menos y que había sido el primero en ganar un rally con un Ford Fiesta. Y Martin Holmes sacó una noticia diciendo no, el primero en ganar un rally con un Ford Fiesta en el mundo ha sido el señor Rafael Cid y Nacho González en el rally de las Rías Bajas de Vigo. Hablando de Rías Bajas, también diseñaste el escudo que llegó hasta nuestros días. Sí, cuando se fundó la escudería Rías Bajas, habíamos tenido una reunión, una serie de... Había sucumbido la escudería Vigo, y entonces Vigo se quedó sin ninguna escudería pues, para organizar el Rías Bajas ni ningún otro rally, ¿no? Y entonces un grupo de gente, de aficionados de Vigo, entre ellos estaba Enrique Fernández, estábamos varios, Beni, en fin, una serie de ellos. Entonces decidimos que había que hacer una escudería. Entonces Enrique Fernández fue elegido como primer presidente, que luego duró muchos años, y a mí pues me encargaron si quería hacer el dibujo, el logotipo de la escudería, y bueno, pues sí, hice el dibujo, hice el diseño, y ahí quedó, y ahí ha sido, por los años de los años, ha quedado. En el 79 fue tu año variopinto, comenzando con el Fiesta, pasando por un Opel Kadett y terminando para pilotar un Ford Escort. Cuéntanos esta temporada con 3 modelos y cómo fue su desarrollo. Bueno, con el Fiesta, después de haber ganado el Rías Bajas, mi amigo José González, que corría con Miguel Oliveira, pues le habían abochornado un poco en Portugal de que, claro, se ha ganado un Ford Fiesta, vosotros con un Porsche y tal, y entonces le tomaba un poco el pelo, pues decir que los dos Fiesta le habíamos ganado al Porsche, ¿no? Y él estaba un poco fastidiado con eso, y me dijo, ¿no puedes venir a correr un rally que hay aquí ahora, las próximas semanas hay un rally, debías venir con el Ford Fiesta tuyo y tal? Y dije, bueno, pues vale, vamos allá. Entonces allá fuimos a correr este rally, el rally James, me parece que era, se llamaba. Y a mitad de rally, un poco antes, pues ya estábamos en cabeza empatados con otro piloto, íbamos en el mismo tiempo, ¿no? Y en el siguiente tramo, pues nos dimos una chufa importante. Pasamos muy rozando por un hito kilométrico, tocamos en la puerta, nos desplazó al otro lado de la carretera, hicimos un trompo y ya nos quedamos allí, ¿no? Pero por lo menos habíamos demostrado que con el Ford Fiesta se le volvía a ganar al Porsche allí donde fuera, ¿no? Entonces, para él fue una gran satisfacción, para José, que vieran cómo efectivamente el coche era el que era y que el coche era posible ganador, ¿no? Y fue la anécdota de ese rally, pero nos costó. Entonces, ahí surgió ya una amistad más fuerte entre el equipo de ellos, entre José y Miguel Oliveira y conmigo, y ya luego nos veíamos con más frecuencia, hasta que llegó el caso de empezar a pilotar el coche de Diabolic con Miguel, surgió de ahí. ¿Qué buenos recuerdos tienes de aquella época con el ESCO Grupo 1 de David Sutton de la Diabolic? Bueno, pues fue un salto impresionante para mí, porque pensaron que el Grupo 1 no era un coche ganador, pero nosotros lo habíamos hecho casi ganador en muchos rallies de los primeros que corrimos con él. Estábamos siempre entre los 3 primeros, peleando con coches muy, muy grandes, era un coche fantástico. Y creo que, bueno, fue además la época más bonita que yo tuve con Miguel y el equipo de Diabolic, porque al principio éramos 2 mecánicos, un electricista, Miguel y yo, ese era el equipo. Entonces, una furgoneta y ese era el equipo. Y eso, yo creo que en la proporción del equipo con lo que teníamos, hemos hecho los mejores resultados que luego con el Grupo 4 y con 3 furgonetas y con no sé cuánta gente alrededor. En 1980 participaste en otro rally del Mundial como el Portugal. ¿Cómo fue tu primera experiencia? Bueno, pues efectivamente allí íbamos con el Grupo 1, con este coche Grupo 1, y nos íbamos peleando con Carlos Torres, que era un piloto muy bueno, que ya había tenido mucha experiencia en el Mundial de Rallys con el Grupo 1, él, en el Criterium de Quebec, en el Rally de Arenas de Bulgaria, él ya venía con un palmarés importante. Y luego también con Mequepé, o PQP, no me acuerdo si era MQP, entonces íbamos en la pelea de los grupos 1. Pero en la noche de la segunda etapa nos quedamos sin ruedas y la asistencia no llegó para cambiar ruedas. Estábamos con las ruedas, era un tramo de tierra y estaba lloviendo, fue un rally que llovió muchísimo y estaba enfangado todo. Y íbamos con las ruedas con muy poco taco.
y nos salimos en una curva de frente y ahí se acabó mi primer Portugal se acabó allí, en la bajada de un tramo lleno de fango y de tierra. Ese mismo año llegó al equipo el primer Escort Grupo 4 de Ibisuto. ¿Cómo fue esa temporada? Bueno, pues también era una temporada con mucha ilusión. Pasar del Grupo 1 al Grupo 4 era un Grupo 2 el que luego hicimos, porque ahí había 3 coches, Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 4. Este rally que te he contado, del Portugal, primero en Portugal, era un Grupo 1, después apareció el Grupo 2 y el Grupo 4. Con el Grupo 2 haríamos el siguiente Rally de Portugal al año siguiente. Ese fue el año siguiente, el 81 fue cuando hicimos con el Grupo 2, porque en el equipo no querían arriesgarse a salir con el Grupo 4, que era más potente, y decían que, bueno, que me podía calentar y que a lo mejor era mejor que saliera con un coche menos puntero, y efectivamente salimos con el Grupo 2 en el Portugal 81. Pero con el Grupo 4 hicimos una serie de rallies y ya era más difícil adaptarse a la potencia y sobre todo en la tierra, ¿no? Pero bueno, me adapté bastante bien, pero fueron unos rallies que no hubo suerte, En uno pinchamos, en otro tuvimos un toque, en fin, pero siempre íbamos en cabeza, siempre. Con el Grupo 4 siempre fuimos en cabeza. En todos los rallies que hicimos, en el James, nos salimos de frente, se quedó bloqueado el pedal acelerador, el cable se quedó enganchado, se salió de la palomilla que tiraba de los carburadores, se quedó enganchada y nos fuimos de frente. Después en un rally para hacer el Rota Sol habíamos hecho un trompo y pinchamos una rueda y bueno, ahí ya perdimos 9 minutos. Y luego en Azores fue el rally más bonito que hice en mi vida. Un rally precioso, precioso. Íbamos ganando el rally, acabó la primera etapa, íbamos en cabeza y en la segunda etapa empezamos y muy bien, hasta que dimos un golpe en la rueda que hoy día pues todavía no sé si fue una piedra o fue una raíz de un árbol que salía por la carretera. El caso es que me partí el brazo por 2 sitios y allí quedaron otra vez las ilusiones esparramadas. Fue un rally además que nos cerró la puerta, porque la idea era ganar ese rally Azores, que era una maravilla, ¿no? Y luego venir y volver a ganar Rías Bajas con el Grupo 4, que esa era la idea, e incluso el rally de Orense, que era a continuación. Entonces, el cerrarse esa puerta del haber primero perdido el rally de Azores y estar con el brazo roto, que nos dejaba sin poder hacer Rías Bajas y el Orense. Y hubo que esperar hasta finales de año, hasta el rally de Inglaterra, que era en noviembre, para ya sacarme el yeso, que estuvo 4 meses con el yeso puesto, y salir a correr el rally de Inglaterra, que después, si quieres, hablamos de él. Ese año gestionaste la participación de Antonio Zanini en el Algarve con Miguel Oliveira. Sí, efectivamente, yo estaba con el brazo roto a resultas del rally de Azores, y Miguel pues le interesaba participar en el rally del Algarve porque eran muchos puntos, él quería ser campeón de copilotos. De hecho lo estaba haciendo ya, pero claro, si yo no iba a ese rally pues iba a perder los puntos. Y entonces me enteré que Antonio Zanini estaba sin coche también, él estaba haciendo el europeo, y entonces le dije a Miguel, mira, si quieres hablamos con Antonio, yo creo que él va encantado, va a aceptar. Efectivamente, le llamé a Antonio, le dije, mira Antonio, y esto, el puesto de conductor está libre, porque yo estoy con el brazo roto, si quieres ocuparlo para ir al Algarve, encantado. Allá marcharon los dos y ganó el rally del Algarve Antonio, quedó campeón de Europa y Miguel quedó campeón de Portugal, de copilotos.